Quiero que te pongas un momento a imaginar, está haciendo el feedback todavía, que te puedas imaginar un minuto, que te despiertas te despiertas sin brazos, sin piernas, sin extremidades. Y aún así, declarar que estás en victoria. ¿Eso es posible? Mira, esta es la historia de un hombre que probablemente usted conozca, que se llama Nick Vujicic. Yo siempre lo leo Vujicic, correcto. Vujicic. Seguramente lo han escuchado. Por allí están unas imágenes de él. Y este niño, ya es un adulto, obviamente, nació sin extremidades, y él desde pequeño enfrentó el bullying, enfrentó la desesperanza, enfrentó pensamientos suicidas, y cuenta su historia que a los 10 años intentó suicidarse, intentó ahogarse en una tina, porque no veía propósito en su vida. Pero algo ocurrió, y lo más hermoso que le puede ocurrir es que conoció a Cristo, según su propio testimonio, y empezó a creer en Dios, que él tenía, que a pesar de cómo él había nacido, él tenía o había nacido con un propósito en su vida, incluso sin extremidades. Aprendió a escribir, aprendió a nadar, aprendió a usar ordenadores, y interesante que hoy en día da conferencias, lleva el mensaje también evangelístico, ha estado en un montón de países, insisto, y todo esto sin brazos ni piernas. Y ha escrito un montón de libros también, y también tiene una esposa y 4 hijos, creo que está por ahí la imagen, Miguel. Sin extremidades pudo tener 4 hijos, así que bueno, el hombre resuelve. Ya deben estar más grandes. Ahora, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible todo esto? Porque es interesante entender que a pesar de que nació con tantos problemas, su testimonio ha impactado a millones de personas. Es muy conocido. Y lo que yo destaco es que a pesar de esa situación tan difícil que este hombre, que este joven pudo estar viviendo, o que todo parecía en su contra, la fe, la fidelidad y el favor de Dios lo hicieron caer de pie. Lo hicieron caer de pie. Mire, y hay personas que cuando les pasan cosas difíciles o están pasando por problemas complejos, pues se amargan, se irritan, se opacan. Hay una gran diferencia. Y en cambio otras, como en este caso de Nick, todo lo contrario, utilizan o aprovechan eso que puedan estar viviendo, que, insisto, todos aquí seguramente tenemos o hemos pasado por problemas, pero no sé si tan complejos como los de este chico cuando nace, ¿no? Y en toda su vida, que no hubo ni excusa para tener familia. El tema es que, ¿qué hacemos con todo eso? Este tipo de personas, yo considero que experimentan el favor de Dios a un nivel impresionante. Y ya que ese mismo favor de Dios tiene la capacidad de transformar vidas, de transformar algo que puede estar muy, muy mal en tu vida, pero Dios lo convierte en algo extraordinario. ¿Usted cree eso? Lo que tú tal vez en este momento puedas estar pensando que está muy, muy, muy mal en tu vida, el favor de Dios tiene la capacidad de transformarlo en algo extraordinario. Y el ejemplo de este hombre, sin extremidades, convirtió todo eso en algo extraordinario para impactar a millones de personas. Hay algo que me causa mucha curiosidad en los gatos. No sé quién tiene gatos aquí. Para mí los gatos en algún momento han sido un problema porque soy alérgico. Y en la empresa que yo trabajaba, teníamos que hacer muchas visitas en casas y tal. Y claro, cuando la casa tenía gatos, tal vez uno, porque a veces no tienen uno, tienen 2, 3, 7 gatos.
como para no sentirse solo. Y, oye, a mí me atacaba la alergia. Estornudar. Imagínense, usted está atendiendo a un cliente y usted está aquí llorando, conmovido, que no me compra. No me muero nada, es que el gato me tiene loco. Y estornudar. Y eso, obviamente, le causaba incomodidad al dueño del gato. Porque como que el que tiene un gato o un animal, oye, quiere que quieran a su animalito. Yo no tengo problema con los animales, pero bueno, en particular este me hacía daño. Pero algo interesante de los gatos es que no sé si usted ha escuchado que usted tira un gato, o un gato salta, no tira el gato, un gato salta de cualquier lugar, o se cae, y siempre cae parado. Siempre cae de pie. ¿Ha escuchado eso? Ellos, al parecer, nacen con un reflejo especial que les permite eso, caer siempre parado. No importa, dice que de donde cae, claro, si cae desde muy bajo, obviamente, pero si caen desde arriba, no importa cómo de tan alto sea, ellos siempre van a tener las patas listas para caer de pie. Y no, obviamente no se trata de magia, de algo mágico, sino es su diseño. Es algo especial que el creador pues puso en ellos. Ahora, tú y yo, de alguna manera, no somos gatos. Pero que aquí nadie diga, no, sí, yo me siento gato. Eso hoy en día está muy de moda, ¿no? Creo que aquí no. Tú y yo no somos gatos, ¿verdad? Dígame eso, ¿no? No somos gatos. Pero hay una verdad espiritual que se parece mucho a esto. Cuando tú y yo tenemos fe, cuando tú y yo caminamos en fidelidad, cuando experimentamos el favor de Dios, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, puedes atravesar una caída, una crisis, un golpe inesperado, pero aún así caer de pie. Pero aún así estar de pie. Aún así el proceso duro, Dios nos diseñó para vivir la vida, que a veces es difícil, pero también para caer de pie. Para también levantarnos y decir, no, aquí estoy yo, como ese gato. Y eso es gracia definitivamente, no porque yo tenga el físico para caer de pie. Mi padre hace unas 3 semanas se cayó de las escaleras, unas escaleras altísimas, con una nevera. Sacó el espíritu del gato y cayó de pie. Logró esquivarlo de una manera, nevera, carretilla por un lado, y él giró. Esa era la película de Matrix, y yo desde arriba viendo todo. Unos movimientos gatúbelos impresionantes. Y cayó de pie. Yo le dije, papá, o sea, Dios metió su mano, porque era para haberte matado, era una altura, y la gracia y el favor de Dios lo alcanzó. Ahora, yo creo firmemente que en la vida puedes caer, pero con Cristo, insisto, vas a caer siempre de pie. Y ese es el título de mi mensaje, siempre de pie. Porque en Cristo, querida iglesia, aunque parezca una caída, lo que estás viviendo puede ser el inicio de una promoción de Dios para tu vida. Puede ser el inicio de algo espectacular para tu vida. Y nosotros tenemos que tener la bendición y la buena actitud de decidir de qué lado voy a estar. Tal vez de los que se amargan y se quejan y se quejan y se quejan, o los que dicen, mira, el favor de Dios me alcanza, yo me voy a levantar, yo voy a aprovechar esto. Porque usted cree que este hombre que estábamos citando allí no la pasaría difícil, como él mismo lo dijo, enfrentó bullying, intentó suicidarse, intentó quitarse la vida, pero al final logró caer de pie, aunque no tenía pie, y alcanzar y bendecir a muchas personas. Ahora la gran pregunta, ¿cómo experimentar el favor de Dios? ¿Cómo experimento el favor de Dios? Hay una historia en la Biblia que nos ayuda muchísimo y probablemente muchos la conocen, y es la historia de Daniel, el profeta. Daniel, un hombre judío, Daniel el profeta. Y Daniel, cuando era joven, vivía, o sabemos de la historia, en una nación extranjera, Babilonia, conquistó Israel y a Judá, y ahí ocurrieron unas cosas, porque el pueblo de Dios se había apartado, y para resumir, pues bueno, fueron conquistados por esta gente, los babilónicos.
Y una de las cosas que hizo Babilonia, en ese momento, el rey Nabucodonosor, un buen nombre para que le ponga a su hijo, si quiere tener un hijo, le pone Nabucodonosor. No, mentira, no le pongo ese nombre. Fue que reclutó a jóvenes de élite de ese lugar, de Judá. Gente jóvenes, inteligentes, bien educados, bien preparados, de familias tal vez prominentes, y los adoctrinó en las ciencias, en las artes de Babilonia. Y su idea, la idea de este rey, era cambiarle su manera de pensar para básicamente que olvidaran su fe en Dios. Esa era básicamente la idea. Pero Daniel, a pesar de que aprendió, sí, la ciencia de Babilonia, nunca abandonó su fe. Y eso es un consejo hoy en día para nosotros. Podemos aprender de todo, estamos llamados a aprender, a crecer, a mejorar. Pero que nunca se nos olvide quién es nuestro Dios. Que en el lugar que tú puedas estar o no puedas estar, no se te olvide tu fe. No se te olvide que tal vez allí estás, que allí estás representando a tu Señor y Salvador. Amén. Y Daniel fue así. Dice el texto que él propuso en su corazón no contaminarse. O sea, hay una disposición de nuestras vidas o en nuestras vidas de proponernos no contaminarme donde esté. No hacerme el mejor que todos, no. Pero yo me propongo no contaminarme. Tú te puedes proponer no contaminarte, estés donde estés. Amén. Y dice el texto, y voy rápido y parafraseando un poco, que Dios levantó a Daniel. Y de hecho, Daniel llegó a ser uno de los funcionarios más de alto rango de ese lugar. Como decir hoy en día un ministro de alto nivel. Llegó a tener, o sea, un hombre muy fuerte en ese lugar, muy cercano al poder de esa época. Es más, de hecho, fue tan usado por Dios que imperios cayeron, volvieron otros, y él se mantenía en ese lugar. Él lo mantenía en ese lugar. Y sigue la historia de Daniel experimentando, por supuesto, el favor de Dios en ese lugar donde estaba, pero por supuesto que tuvo mucha oposición. Así como tal vez usted y yo hemos tenido oposición, donde puedas estar, en tu familia, en tu trabajo, has sentido que has tenido oposición, que te señalan, que te juzgan, que te critican, que de alguna manera te envidian también. Pero indiferentemente a todo esto, tú puedes ser funcionario de gobierno, o puedes ser empresario, o puedes ser un maestro o un trabajador de cualquier lugar, pero puedes seguir ejerciendo en ese lugar tu llamado. Pero indiferentemente de donde tú estés, tú puedes seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es cumplir esa misión, donde estés. A veces pensamos que necesitamos tener más actividades dentro del local de la iglesia para sentirme importante para Dios, o para sentir que soy un hombre más espiritual. Y eso no tiene nada que ver, porque más bien la Biblia nos enseña que nosotros debemos ir, no venir. Ir. Y donde estés, donde tú y yo estemos, estamos llamados a ser ese profeta de parte de Dios, a ejercer esa voz profética en ese lugar, pero no con orgullo, no con arrogancia, sino con el mismo amor que Jesús nos enseñó, con esa misma humildad que Él nos enseñó a hacer. Amén. Insisto, y no creas que porque tengas un trabajo secular, entonces no puedes ejercer tu llamado. Todo lo contrario. Nosotros creemos, y parte de la visión de nuestra iglesia, es que el discipulado es día a día. No es un día a la semana. Nosotros ejercemos un discipulado todos los días, porque es parte de nuestro día, es parte de nuestra vida. Tú y yo estamos llamados a ejercer ese discipulado día a día, no un solo día. No solamente ser iglesia el domingo, y hoy lo hablamos en el discipulado, por cierto. Solamente soy iglesia el domingo a las 11 de la mañana. No, yo repito mucho eso, machaco mucho eso, porque Dios está contando con cada uno de nosotros. Y somos un montón de iglesias a nivel de esta ciudad. Somos un montón de iglesias a nivel de España. Pero no como institución solamente, sino como persona. Amén. A ver, volviendo al texto, cuando llegó un nuevo rey, voy muy rápido con la historia, llegó un nuevo rey llamado Darío, persa, y Darío puso a varios allí cerca de él, 3 principales, y de los principales Daniel seguía allí también estando. Y el texto también nos enseña que Darío era el más querido por
que Daniel era el más querido de Darío. Ahora, también es cierto que cuando Dios tiene favor sobre tu vida, llámese en tu trabajo o donde sea, a veces no puedes evitar que gente a tu alrededor te tenga envidia. Eso no lo puedes evitar. Lamentándolo mucho, no lo puedes evitar. Tampoco lo presumas. No, es que el favor de Dios, por eso es que a mí me subieron el salario, porque el favor de Dios está sobre mí. Y no, eso tampoco. Pero tampoco te extrañes si, sienten envidia, porque, te ven diferente en ese lugar. Es el favor de Dios. No se te olvide que no eres tú. Es el favor de Dios. Amén. Ahí está Daniel. Y tienen envidia contra él. Y la pregunta que ahí se hacía, ¿cómo lo hacemos caer? ¿Cómo lo acusamos? Porque el tío no lo podían acusar de corrupción porque no era corrupto. Recuerden que él decidió no contaminarse. Entonces no lo podían acusar de corrupción porque no era corrupto, no era inmoral. Así como nosotros no somos inmorales, amén. No miente, así como nosotros no decimos mentiras. Vamos bajando los amenes, hay que ir trabajando. Las mentiras no son de Dios, así como le decimos a nuestros hijos. La mentira no es de Dios. Usted no recuerda, a mí me enseñaron eso, yo no sé si eso es verdad, que las pintitas que salían en las uñas era porque uno decía mentiras, que tenía muchas mentiras. ¿Usted no le dieron eso de niño? Nunca. Yo nací con ese trauma. Yo decía, ay Dios mío. Y en mi caso era real, pues, ¿sabes? Sí. Ya no se me veía nada. ¿Será que eso nada más era mi tierra? Todo controlado, tranquilo. No mentimos. No decimos mentira. No decimos mentira. Somos tolerancia cero. Somos tolerancia cero al chisme. No somos chismosos. Tolerancia cero. Como iglesia tenemos que tener tolerancia cero al chisme. El chisme desenfoca. El chisme desenfoca. Estás pendiente de la vida del vecino. Estás pendiente de los pecados del vecino. No, porque el vecino no habla en lengua, hermano, pero contrólese la suya. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿O qué es mejor? ¿Hablar en lengua o controlar la que ya se tiene? ¿Qué es más espiritual? ¿Hablar en lengua o controlar la que ya tengo? Que a veces provoca. Qué sabroso. Vamos a reunirnos para hablar del prójimo. Pero es de buena fe, es de buena fe. No. Tolerancia cero al chisme. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Tolerancia cero al chisme. Entonces nada, ¿qué hacemos con este Danielito? Si no lo podemos acusar de nada, ni chismoso es, nunca contar un chisme. Dice, nada, vamos a atacarlo por su fe. Vamos a atacarlo por su religión. Vamos a atacarlo por lo que él cree. Y la única cosa que encontraron fue esa. Entonces se les ocurrió la brillante idea de decirle al rey Darío, mira, rey, ¿por qué no hacemos un edicto que durante 30 días a la única deidad o las únicas oraciones que haga el pueblo tienen que ser a ti, dirigidas a ti? ¿Y qué cree usted que hizo este brillante rey? Muy humilde el rey, muy inteligente, dijo, sí, me parece muy bien. Que en 30 días todo el mundo ore solamente a mí. O sea, el hombre se convirtió en una deidad de repente. Le pareció fabulosa la idea. Eso, obviamente, de sabiduría no tiene nada. Entonces, durante 30 días, él aceptó que solamente a él lo podían tratar como una deidad. Y la amenaza, ¿cuál era la amenaza? Que el que no cumpliera esta norma, en esos 30 días lo iban a echar al foso de los leones. Allí con los gatitos hambrientos. Y el foso, en ese caso, dicen los historiadores que era muy trágico morir allí. Es más, los dejaban de alimentar por unos días para que cuando lanzaran a la presa, a la víctima, el león estuviese hambriento y no había caído cuando ya se lo comía. Imagínese ser comido por un león.
Imagínense lo que estuvo pasando ese hombre, ¿no? ¿Y sabes cómo responde Daniel? Y ahí vamos al versículo 10, capítulo 6. Daniel 6, versículo 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de qué? Como de costumbre, en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Detalle con esto, ¿hacia dónde se orientaban las ventanas? Hacia Jerusalén. ¿Y qué lo hacía una vez al año? No, lo hacía de costumbre. Dice, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Muy interesante, Daniel. Y de esto, muy brevemente y muy sencillito, vamos a sacar 3 cositas interesantes que nos enseña Daniel en esa vida y en esa historia. Y nos preguntamos por qué siempre el favor de Dios alcanzaba a Daniel, ¿no? Y la primera cosa que yo destaco aquí es su fe. Su fe. ¿En qué ventanas oró Daniel? Las que se orientaban ¿a dónde? Hacia Jerusalén. ¿Y por qué esto era importante en ese momento? Porque, o qué tiene que ver esto con la fe. Porque resulta que muchísimos años atrás, el rey Salomón inaugura el templo en Jerusalén. Y él hace una oración y dice, mira Dios, y te la leo, cuando en un futuro tu pueblo esté en una nación extranjera, pillen aquí, y estén siendo oprimidos, y si ellos oran hacia este lugar que tú has escogido para poner tu presencia, cuando ellos oren, tú escucharás sus oraciones y los librarás de donde sea que ellos estén. Se entiende un poco mejor por qué él estaba haciendo eso, ¿no? O sea, Daniel, cientos años después, está en su peor momento, amenazado con tirarlo a unos leones hambrientos, bajo amenaza de muerte, y él sigue teniendo fe de que Dios le va a responder. Sigue teniendo fe de esa promesa, es decir, yo voy a hacer esto porque yo sé que Dios me va a responder. Amén. ¿Alguien está escuchando esto el día de hoy? ¿Sí? Fíjate, muchos hemos leído y sabemos y conocemos el texto en Hebreos 1, en 11.1. Siempre digo al revés, 1.11. 11.1. Es pues la fe, la certeza de, la convicción de. Él no estaba viendo, él tal vez no veía una salida, pero tenía la certeza de las promesas de Dios. Tú y yo tenemos esas certezas el día de hoy, de esas promesas de Dios, así no lo estés viendo, así no lo estés viendo. Mira, hace unos días atrás un amigo me contaba una anécdota que había vivido con unos compañeros que pertenecen a otra religión, y dice que ellos cumplen esto, o sea, algo así. Ellos todos los días oran, si no me equivoco son 3 veces al día, hacia un lugar, porque lo creen de esa manera. Entonces cuenta que uno oraba, porque estaban viviendo todos juntos, y uno oraba viendo hacia la izquierda y el otro oraba hacia la derecha, o sea, como que en direcciones opuestas. Pero en teoría, el lugar, como fuese en este caso, me dice, Jerusalén quedaba hacia la izquierda. Pero claro, cuando ellos pillaron eso, que cuál de los dos estaba equivocado, porque venían haciéndolo mal, venían orando uno para la derecha y el otro para la izquierda. Nosotros lo podemos ver así muy fácil, muy rápido. Bueno, ¿cuál es el problema? Pero para la convicción de ellos, uno de ellos se dio cuenta que en efecto tenía la razón que en este caso la mezquita quedaba hacia la izquierda. Entró en depresión, se sintió muy, muy mal, porque estaba equivocado, estaba rezando, estaba haciendo su rezo en dirección opuesta hacia donde quedaba el lugar. Y dice mi amigo que lo tuvo que levantar, porque para él eso era para morirse, porque para esta gente la oración, cumplir esa norma es importante. Y a veces nosotros con el tema de la oración no le damos tanta importancia. Presumimos, y me parece bien, nos sentimos que tenemos la verdad, pero no le damos la importancia.
como tal vez esta persona que, bueno, en su ignorancia estaba equivocado, lo que sea, pero se sintió muy mal al darse cuenta que su oración no iba a ser nunca respondida, no estaba siendo bien dirigida. Claro, le damos gracias a Dios, porque nosotros podemos contar con eso. Porque nosotros Jesús nos enseña que hoy en día, recuerden, no oramos en dirección a un lugar geográfico. Ya nosotros no necesitamos orar en dirección a Jerusalén. Porque Jesús, porque nuestro Padre está en nuestro corazón. Porque ya Él habita en ti y en mí. El problema es que no le damos la importancia de creer, de que esa promesa, de que eso que estoy viviendo, que estoy pasando, yo tengo en mis manos esa herramienta que Él me dejó y no tengo que ir a una religión o no necesito una dirección específica para decir, Dios me va a escuchar. No, ahí donde estés. Qué bonito, a pesar de eso, que pueden estar equivocados o no, tener esa fidelidad de hacerlo constantemente, religiosamente. Y qué especial nosotros tenemos, que nos enseña la palabra, que todo lo que pidas al Padre, dice el texto, en mi nombre, le será concedido. Y quiero recordarte, iglesia, que hay promesas de parte de Dios para tu salud, para tus emociones, para ese familiar que tú no ves la respuesta, pero hay promesas también de Dios para él. Y yo sé que en algún momento tal vez nosotros hemos dudado o tal vez hemos estado perdidos y decimos, oye, yo no veo solución, no veo luz a todo esto. Yo creo que en algún momento todo nos ha pasado. Quien tiene un familiar, un hijo que está pasando un momento difícil y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo he orado. Y podemos hasta pensar, ya aquí no hay remedio, ya aquí no hay nada que hacer. Veo a mis padres, veo a mi familia, veo a mi amigo, veo a mi vecino, ¿no? Yo estoy cansado de orar por él, estoy cansado porque yo aquí no veo respuesta. Yo ya me entrego, pero quiero animarte que no todo está perdido, que Dios lo puede seguir haciendo, que eso que tal vez tú en este momento no estás viendo, Dios te va a dar la respuesta. Dios lo puede hacer. Amén. ¿Tú lo crees? Mire, yo soy testimonio de eso mismo. Yo en algún momento cuando llegué a ir a la iglesia, la primera vez que yo fui a una iglesia, yo salí de allí mal. Yo no quería saber de eso. Por diferentes razones que no voy a entrar en detalle. Pero realmente el culpable era yo, no era la iglesia. Pero en ese momento no lo veía. Y hoy en día, después de muchos años, poder ser parte de la iglesia es una bendición. Yo solamente, y Dios puede conocer cómo estaba mi corazón en ese momento. Y por eso te digo con certeza que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con ese familiar. También lo puede hacer con ese imposible para ti. Con esa situación que tú puedas estar viviendo. Y repito, tal vez no ves una salida en tu finanza, tal vez no ves una salida en tus temas personales, de lo que sea. Pero siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Siempre va a haber una promesa de parte de Dios que tenemos que aferrarnos. Nosotros recuerdo, hace muchos años teníamos un pequeño negocio. Y en un momento determinado, ese pequeño negocio que estábamos intentando levantar, y como todo comienzo es difícil, y ya cuando estaba un poco estable, nos robaron. Y no es que me robaron, vendíamos ordenadores, no es que me robaron un ordenador, es que nos robaron todo. Es que un día de madrugada un camión se metió y vació todo el negocio. Y el día siguiente, a los días que nosotros fuimos, porque no estábamos en la ciudad, abrir el lugar y que no tengas nada. Ojito, se cuenta muy fácil, pero no es fácil. Pero lo que sí yo recuerdo, y con este comentario no quiero decir que yo soy más espiritual que usted, ni mucho menos, pero sí recuerdo que mi fe estuvo intacta. El Señor me va a levantar. Estaba yo, porque podían pasar dos cosas, estaba en ese primer amor, estaba recién conociendo de Dios. Podían pasar dos cosas. ¿Dónde está ese Dios que ustedes me hablaron? Mira, no me cuidó. Me robó no él, me robaron. Me robaron todo. ¿Qué pasó? No es que tu Dios, el que tú me hablaste, era muy bueno. Podía haber pasado dos cosas, o me aparto. Digo, ¿dónde está Dios? Pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Nosotros entendimos que de alguna manera, yo no creo que Dios me mandó a robar, en lo absoluto. Pero yo sí creo que Dios aprovecha esas cosas para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra fe.
Y aprendimos que no comenzamos desde cero, porque teníamos la fe allí intacta. Comenzamos de nuevo, pero no desde cero. Porque desde cero haber comenzado sin tener a Dios. Y ya yo tenía a Dios y tenía lo más grande del mundo. Así que yo te animo igualmente. En ese momento que tú puedas vivir, que estás así, que tú dices, no hay nada que hacer. Tienes a Dios que es más grande que cualquier otro problema. Tienes a Dios que es más grande que cualquier otro imposible. Amén. Yo no sé, insisto, si necesitas tu fe en este momento ahí bien alta, bien ejercida, por temas de finanzas, por trabajo, por familia, por lo que sea, yo solamente te quiero decir, es que te animes, anímate a tener fe, anímate a no perder la fe, porque Dios sigue siendo Dios, amén. Lo otro, que vemos aquí en Daniel, su fidelidad. Dice que él se arrodilló y oró como de costumbre, en la habitación con las ventanas abiertas a Jerusalén. Dice 3 veces al día, como lo había hecho, como siempre lo había hecho. Había un buen hábito, era fiel. Entonces, fe en las promesas de Dios. Por eso ora hacia Jerusalén. Pero fidelidad, tenía el hábito. Lo segundo que aprendemos, fidelidad, fe, oraba siempre a ese lugar. Sabía que cientos de años había una promesa, pero él sabía que esa promesa todavía seguía viva en él. Y lo segundo, fidelidad, 3 veces al día. Y algo interesante aquí, fue fiel no cuando la cosa estaba fácil, porque muchos de nosotros a veces somos muy fieles cuando todo está bonito, cuando todo está bien, cuando todo está genial. Alabo a Dios, alabaré. Y vengo el domingo a la iglesia contento. Pero tal vez cuando la cosa se va complicando un poco, no, yo no quiero ir para la iglesia. O cuando fallé, o cuando pequé, o cuando me equivoqué. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hacen esas fallas? Me apartan de Dios. Y digo, no, yo no puedo ir a la iglesia. No, yo no puedo seguir buscando a Dios. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Todo lo contrario. Es cuando necesitamos ser más fieles que nunca. Es cuando necesitamos venir y estar allí en mi grupo y sentirme cuidado y protegido y bendecido por nuestro Dios. Redimido y decir, ya, definitivamente no vuelvo atrás, no miro atrás. Insisto, la fidelidad de Dios no es cuando las cosas están fáciles, es cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando en el caso de Daniel, bajo amenaza de muerte, cuando en mi trabajo, estoy allí en el trabajo y me hacen una propuesta allí, no sé, tal vez un poquito indecente. Ahí donde está la fidelidad a Dios. Daniel se propuso no contaminarse. Tengo fe que Dios va a cambiar mi matrimonio. Tengo fe que Dios me va a ayudar. Pero estoy siendo fiel con mi matrimonio. Estoy siendo fiel con mi familia. ¿Cómo me como eso, José Gabriel? Me perdí. ¿Cómo es eso? Sencillo. A nivel matrimonial, fe que Dios va a cambiar mi matrimonio. Fe que Dios va a cambiar mi familia. Amén. ¿Pero qué estamos haciendo por eso? Bueno, nada. Estoy siendo intencional con mi esposa, con mi pareja, en salir y tener tiempos de calidad juntos. Y tomarnos un café allí juntos románticos. Estoy siendo fiel en antes de dormirnos o en el momento que sea, tener un momento de oración, orar unos por los otros. Estoy siendo fiel, estoy siendo constante en decir, bueno, vamos intencionalmente, aunque no lo quiera, vamos a abrazarnos una vez al día. Entonces imagina eso. Sonó la alarma, abracito. A mí no te me acerques, abracito. Algo se rompe. Yo tengo fe que mi Señor va a salvar mi familia. Voy a conseguir un mejor trabajo. Pero ¿está siendo fiel en ese trabajo? ¿Está haciendo las cosas como Dios quiere y como se tienen que hacer? La Biblia también me enseña que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
quiero más. Está bien, no pasa nada, todos queremos más. Pero tenemos que ser fiel allí. Porque ¿cómo? Si aquí no estamos haciendo las cosas como aspiramos a algo mayor. Fidelidad a Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Genial que tengamos fe. Genial. Pero agreguémosle, añádele fidelidad. Daniel no solamente tuvo fe, tuvo fidelidad. Te ve mi matrimonio. Está con los niños. Gracias a Dios le doy... ¡Ah, estás aquí! Gracias a Dios que Dios me dio una paciencia y un corazón impresionante, porque si no, ¿qué haría yo con esta mujer? Mentira. Gracias a Dios nosotros tenemos un matrimonio sano, un matrimonio estable. No es perfecto, pero gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir siendo fieles a Dios. Siendo fieles en cómo nos tratamos. Sí, a veces nos provoca, sobre todo me imagino más por ella, ¿no, Karen? Siendo fiel, dándole el mejor ejemplo a nuestros hijos. Siendo fiel no solamente cuando me están viendo, siendo fieles cuando no me están viendo. Aquí adentro es muy fácil ser cristiano. Y tan buenos así que somos nosotros, hacemos histriónicos. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Yo le di una patada santa hoy a mi hijo, pero es que eso Dios me lo envió. La fe sin fidelidad se estanca. Anote esto, la fe y fidelidad juntos provocan el favor de Dios. La fe y la fidelidad unidas allí juntas provocan el favor de Dios. Para terminar ese tercer punto, favor de Dios. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Lo echaron a dónde? Yo tuve la oportunidad, gracias a unos contactos que tengo de esa época, de conseguir unas imágenes de ese lugar. ¿Cómo fue que cuando Daniel cayó allí en el foso de los leones? ¿La puedes compartir, producción, por favor? Es algo que solamente Не tenemos можно en таких un foco. мужиков, там больно сейчас. Что это Ah, ¿no se ve такое? mejor? Ahí está Ругаться Daniel буду. con los leones. Видите, а прилично как лев. Не можно таких мужиков, там больно сейчас. Что это такое? Ругаться буду. Dice el capítulo Видите, а 6. прилично как лев. Dice, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, Не можно таких nación y мужиков, там lengua en больно el сейчас. mundo entero. Что это такое? Ругаться буду. Prosperidad todos ustedes. Видите, а прилично ordenó как лев. que en mi reino toda persona Не можно tiemble таких con мужиков, temor там больно сейчас. delante del Dios de Daniel. Ese testimonio que te hayan tirado al foso de los leones y al día siguiente, Daniel, diga jefe, porque era querido por él, lo quería. Dígame jefe, aquí estoy con los gatitos. Le puse nombre y todo, Miguel y Patricia. Eso es impresionante. Eso es el favor de Dios. Y cómo el favor de Dios logra transformar algo impresionante más aún. Que el rey decrete, todos tenemos que seguir al Dios de Daniel. Se lee fácil, se lee rápido, pero en la época significaba muchísimo. Y dice así, pues Él, continúa el texto, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos, y en Ourense, y en Galicia, y en España, y en tu casa, y en la tierra. Amén. Y en tu familia, y en tu trabajo. Realiza señales milagrosas. Amén. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Dios también te puede rescatar del poder de la depresión. Hay testimonios impresionantes. De la ansiedad. Del problema que sea. El favor de Dios lo puede hacer. Dice el versículo 28. Así que Daniel, ¿qué dice el versículo? Prosperó durante el reinado de Darío y el reinado después de Ciro el persa.
¿Qué pasó? Por su fe, por su fidelidad, obtuvo el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Que Dios transforma algo que tenía que haberme destruido, algo que definitivamente eso me tuvo que haber acabado, y Dios lo transforma en algo que le da gloria a Él, que es algo tan impresionante. Dice, gloria a Dios. O sea, esto no lo pudiste haber hecho tú. O sea, eso que está pasando en tu trabajo, eso que está pasando en tu familia, eso que está sucediendo en muchas familias que yo veo los testimonios es el favor de Dios. Personas que aquí tal vez yo conozco y otras que no conoceré los detalles, obviamente, que hace un año tal vez no tenían dónde dormir, literal, vivían en refugios, y hoy en día tienen sus trabajos estables, tienen coche, Dios les ha prosperado en todo. Pero yo también he podido ver que han sido fieles al Señor, que han estado allí con su iglesia, que han estado allí sirviéndole al Señor. Eso es bonito, eso es especial, eso es el favor de Dios. Yo no le encuentro otra cosa. Hay personas que me cuentan sus testimonios y, o sea, algo que no tiene a veces sentido lógico, y tú dices, ¿cómo es posible que tú has logrado algo en pocos meses, lo que a mí me ha costado en, no sé, 20 años, 10 años, 5 años, qué sé yo? El favor y la gracia de Dios. El favor y la gracia de Dios. Amén. Podemos pasar para terminar con una canción, y mientras usted se pone de pie, iglesia, por favor. Mire, en esta historia, Daniel, de alguna manera, representa a Jesucristo. Y insisto, no es Daniel, es a quien Daniel representa. Daniel fue fiel a Dios aún bajo amenaza de muerte. Jesús también fue fiel hasta la muerte y resurrección en la cruz. Amén. Daniel fue arrojado en la fosa de los leones y salió ileso, no le pasó nada. Jesús fue al foso también de los leones, a la cruz, el rechazo, la muerte, y murió, pero resucitó también por nosotros. Amén. Dios exaltó de alguna manera a Daniel. Jesús me enseña la Biblia que es exaltado sobre todo nombre. Amén. Por eso, de alguna manera, Jesús, en medio de toda esta historia, es nuestro verdadero Daniel. Él sufrió en nuestro lugar, pero fue fiel hasta el final. ¿Se acuerdan en algún momento en la cruz que Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Sintió allí el pecado de la humanidad. ¿Qué no sentiría siendo inocente? Él sí fue inocente y pagó ese precio por ti y por mí. Fue fiel hasta el final. Pudo haber dicho, no, yo no. No merece la pena. No merece la pena. No merece la pena, pero Él fue fiel hasta el final. Amén. ¿Qué? Muy bien. Y para terminar me quedo con esta frase de nuestra historia de Nick, que había perdido todas sus extremidades. ¿Recuerdan? Cuando nació, bueno, no las perdió, nació sin ellas. Él repite esta frase que quiero que te la lleves en tu corazón. Él dice, no necesitas brazos ni piernas para ser completo. Solo necesitas a Jesús. Solo necesitamos a Jesús. Su favor y su gracia nos alcanza. Amén. Te invito a que puedas tener fe. Te invito a que puedas tener fe, dígame. A que puedas ser fiel a Dios. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Así no mires esa salida, así veas que esos leones te están devorando o te van a devorar, pero no te van a tocar. Porque de todo eso hay siempre algo que aprender. Amén.